Pues se trata del doctor Camilo Rueda Bertz. Él es ginecólogo de la Universidad del Rosario. Él hizo la especialidad de menopausia en la Fundación Europea para la Salud de la Mujer. Es profesor clínico de la Universidad de La Sabana. Fue presidente del capítulo de Bogotá por 2 periodos consecutivos. También fue presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia a nivel nacional. Es el representante de Colombia ante la IMS y ante CAMS. Fue escogido como experto latinoamericano en climaterio por la FLACIL. Él también fue miembro del grupo de profesionales, de especialistas, de un grupo interdisciplinario de todo el país que realizaron el Consenso Colombiano de Vitamina D. Camilo, bienvenido, esta es su casa. Aquí estamos, miembros del capítulo, están invitados de las asociaciones que nos acompañan en el manejo de la mujer madura, y esta tertulia no sería posible si no hubiera sido por el apoyo de Procaps. Alma, Marcela, mil gracias por ese apoyo. Alma, gracias por haber venido desde Barranquilla a acompañarnos. Y bueno, Camilo, bienvenido. Gracias. Adrián. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias al capítulo Bogotá, la Asociación Colombiana de Menopausia, por invitarme a estas tradicionales tertulias. Y pues como dice Adriana, me siento como en casa, porque realmente en el seno de la Asociación Colombiana de Menopausia hemos podido tener quienes hemos participado y pertenecido desde, como digo, desde kinder, todo un proceso formativo. Y yo creo que los objetivos de esta importante, pero sobre todo familiar asociación, siempre están encaminados a poder divulgar el conocimiento, la educación médica al más alto nivel. Bueno, hoy quiero presentarles, si bien no en su totalidad, por lo menos los aspectos más relevantes de un trabajo que realizamos por cerca de un año y que terminamos hacia el mes de septiembre del año pasado, y después hemos estado puliéndolo y retroalimentándonos más con este mismo documento. Fue presentado por primera vez en el Congreso Mundial de Menopausia en Praga en el mes de octubre del año pasado, y llamémoslo presentado en sociedad en nuestro pasado Congreso de Menopausia en la ciudad de Barranquilla en el mes de marzo. ¿Por qué surge la necesidad de haber hecho este proyecto? Pues realmente fue tal vez en lo que personalmente más me motivó, y no fue una cuestión distinta de poner un poco en orden un tema del cual se viene hablando tanto, vemos tantas cosas publicadas, y podíamos caer en el error de conocer mucho y a la vez quedarnos muy cortos en lo que se estaba publicando. Entonces, por eso nos reunimos, un grupo multidisciplinario de diferentes especialistas, a tratar de poner un poco el tema en orden, y después de un estudio riguroso que ya les comentaría cómo fue la metodología y la dinámica, plasmar lo que hoy en día hemos llamado el Consenso Colombiano de Vitamina D. Este es un trabajo que ya está en vías de publicación en una revista indexada. Hasta tanto no tenerlo, pues no mencionaríamos la revista, pues para no crear esas falsas expectativas. Y también, dicho sea de paso, lo que hoy vamos a hablar y lo que nosotros nos tomamos el trabajo de revisar y de analizar, pues no es una verdad absoluta. De hecho, pensamos que lo más valioso de nuestro trabajo es dejar las bases sentadas para abrir espacios de discusión, y ojalá podernos nutrir con el conocimiento de todas las personas que son conocedoras del tema, para afianzar una base, que es lo que hemos hecho, nada diferente a poner un poquito, como les decía, el tema o la casa norte. Bueno, un par de cosas introductorias que me parecen importantes, a manera de conceptos básicos de
la biología molecular de los esteroides y como tal la vitamina D. Recordar que la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona, y es una hormona esteroidea. Y es una hormona esteroidea porque proviene del mismo origen donde vienen las hormonas esteroideas, que es el colesterol. Y además porque tiene receptores y se pegan los receptores esteroideos en los diferentes órganos blancos donde actúa. No solamente a nivel muscular, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel en el páncreas mismo, en el sistema nervioso, en infinidad de órganos donde actúa, lo hace de la misma manera a través de los receptores esteroideos. Hay dos formas o dos isoformas de la vitamina D. Una es la que producen las plantas, que es la vitamina D2, y se llama ergocalciferol. Muchas gracias. Y la otra es la que producimos los humanos, y es la vitamina D3 o colecalciferol. Siguiente. Si quiere pasa todas esas. Hasta ahí está bien, que es la anterior. Dale ahí más. ¿Otra más? No, una menos y ya. Para atrás. Ahora para adelante, para atrás. Para atrás, sí, para atrás. Perdón. Es que se enloqueció. Quiere decir que ya terminamos. Va para Ah, adelante. no, va para adelante, usted va para acá. Ya. Es que para adelante es para atrás y para atrás es para adelante. Por eso no se debían llamar computadores, sino computadoras. Porque es que son absolutamente autosuficientes. Bueno, muy bien. Entonces, la vitamina D2 a la vitamina D3 realmente su estructura molecular es la misma. La vitamina D2 se produce a nivel de las plantas, gracias también a la hidroxilación y activación de los rayos ultravioleta, y la vitamina D3 la producimos los humanos. Las formas son las mismas, pero básicamente hay un doble enlace en el último cadena de carbono terminal y un grupo metilo menos que tiene de la procedente de las plantas respecto a la de los humanos. ¿Cuáles son las fuentes de entrada o de producción de vitamina D? Las fuentes son o exógenas o endógenas. La fuente endógena es a través de la luz solar y la fuente exógena a través de los alimentos. Independientemente de por donde vengan, va a haber un camino común que es la previtamina D, para después volverse vitamina D3, que esa es la que finalmente podemos sintetizar a través del dehidroxietilecolesterol a nivel de la piel, o digamos a través de los alimentos, convertirla en vitamina D3. Y esta vitamina D, inicialmente, que es el punto de partida, pues no tiene ninguna actividad biológica, salvo que sea activada 2 veces endógenamente, una primera activación a nivel hepático, una segunda activación a nivel renal. La primera activación a nivel hepático está encargada por una enzima que es la 25-hidroxilasa, que le hace una hidroxilación en su carbono 25, y esa es la que se conoce con el nombre de calcidiol o 25-hidroxivitamina D. Esta es la que uno debe medir y la que uno debe titular. Y cuando ustedes van a pedir vitamina D para medir niveles séricos, pidan los niveles de 25-hidroxivitamina D o calcidiol. Y esas se las van a reportar en nanogramos por mililitro. Esa no es la vitamina D activa, pero es la vitamina de reserva. ¿Y por qué hay que medir esta? Porque la que es activa, que es la que se hidroxila doblemente en el riñón, a través de una enzima que es la 1-hidroxilasa y la convierte en 1,25-dihidroxivitamina D, esa es la que es activa, esa es la que se pega a los órganos blancos, la que va al músculo, la que va al tejido graso, la que va a nivel metabólico, la que va a los vasos sanguíneos, etc. Pero esta que es la activa, en estados incluso de severa insuficiencia o depresión de niveles séricos, casi nunca va a estar baja, porque rápidamente se retroalimenta con la PTH para sacar niveles de acá y activarse nuevamente a nivel renal. Entonces, si uno quiere ver el estatus de las reservas de vitamina D, pedir 25-hidroxi, que se la reportan en nanogramos. Esta otra se reporta en picogramos.
Evidentemente también, ustedes ven reportes hace picogramos, incluso en estudios de investigación también hay varios valores de referencia, pero esta es la que uno debería medir como vitamina activa. Ahí podemos ir sacando algunas conclusiones, y es lógico cuando uno entiende la fisiología básica, por eso he querido profundizar acá un poquito. Y es, para que tengamos óptimos niveles de vitamina D, tenemos que tener dos órganos que funcionen bien, el hígado y el riñón. Y no necesitamos tener una falla hepática para tener deficiencia de vitamina D. De pronto tener un poquito de función hepática alterada. Hay muchos medicamentos que compiten en el metabolismo hepático y pueden disminuir esa primera hidroxilación de la vitamina D y hacerla insuficiente. Y lo mismo a nivel renal, y a nivel renal sí que es más importante, porque es que la que va a ser metabólicamente activa es la segunda hidroxilación. ¿Y qué elementos influyen en esa segunda hidroxilación? Primero, los estrógenos. Entonces, en deficiencia estrogénica, menos hidroxilación renal, menos actividad de la vitamina D. Por eso el hipoestrogenismo se asocia a insuficiencia de vitamina D, a hiperparatiroidismo secundario, a hipocalcemia relativa y aumento del remodelado del hueso. Pero el origen es el hipoestrogenismo, porque la vitamina D no se va a activar. Y este proceso de activación, además de involucrar los estrógenos, está estimulado incluso también por la hormona paratiroidea, por eso hay una retroalimentación entre la vitamina D3 hidroxilada y la hormona paratiroidea, y es frenado por otro tipo, digamos, de elementos como la misma osteocalcina, que puede estar involucrada en procesos, digamos, de freno cuando hay un exceso en la activación de vitamina D a nivel, digamos, funcional. Siguiente. La otra fuente, que es la fuente, llamémoslo exógena, es de los alimentos. Y si nosotros tuviésemos una buena fuente nutritiva de alimentos con vitamina D, pues seguramente no necesitaríamos suplirlos. Vean ustedes, digamos, los alimentos que más unidades de vitamina D por gramos de porción de alimento tienen. Por ejemplo, el rodaballo. Este es un pescado de los mares del norte de Europa. Cerca de 2 millones a 4 millones de unidades por cada 100 gramos. Yo no he probado el rodaballo aún, pero el día que me lo ofrezcan no me lo como porque me intoxico de vitamina D. De pronto me da hipercalcemia. El bonito es muy bueno, es una especie de atún. También tiene altas concentraciones de vitamina D. Pero de ahí en adelante, si nosotros vemos, bueno, el bacalao también tiene. Pero aquí comemos poco bacalao, poco bonito, pues sí comemos huevo y comemos queso y comemos mantequilla y tomamos leche de vaca y no alcanzan a tener más de 20 unidades en promedio, 20, 50 unidades de vitamina D por cada 100 gramos de consumo de estos alimentos. Entonces, pues sí los tenemos, pero en una concentración realmente baja, ¿cierto? Siguiente. Pasa a la siguiente. Como que se No, sigue. Sí. Ah, bueno. Ahí está bien, muy bien. Y esta vitamina activa, la que se hidroxila 2 veces a nivel, o la que hace la segunda hidroxilación a nivel renal, que es la que va a tener, digamos, la función en los órganos blancos, pues hoy en día se ha hablado mucho de muchos de los aspectos que regula a nivel metabólico. Está involucrada, por ejemplo, en el control de, digamos, la mayor sensibilidad periférica de los órganos blancos hacia la insulina, es decir, al disminuir la resistencia periférica a la insulina. Está involucrada en el eje renina-angiotensina-aldosterona, y veremos cómo dentro de la revisión que hicimos hay datos bastante interesantes en cuanto a la disminución de la presión arterial y la prevención cardiovascular. Está involucrada también en procesos de antiproliferación celular y en algunos cánceres, tal vez donde más se ha hablado es el cáncer de colon, puede haber algunos efectos, llamémoslo antiproliferativos, y desde el punto de vista también inmunológico, parece ser que la vitamina D puede actuar como un inmunomodulador. En la práctica, sabemos, por ejemplo, que ya hay datos interesantes sobre el papel inmunomodulador, por ejemplo, en los pacientes con miopatía necrotizante, o con pacientes con miopatía autoinmune, cómo pueden mejorar de alguna manera muchos de estos síntomas en presencia de niveles óptimos de vitamina D. De tal manera que, si nosotros vemos, existe un espectro supremamente amplio, pareciera como si estuviésemos ante una hormona multipropósito, y precisamente lo que pretendimos fue poner un poquito el tema en orden, del cual ya vamos entonces a avanzar. Este fue un trabajo, entonces, como les decía, donde tuvimos el concurso de cardiólogos, ortopedistas, reumatólogos, endocrinólogos, oncólogos, geriatras. Yo tuve la oportunidad de participar como ginecólogo.
Estuvimos bajo la coordinación del doctor David Vázquez, por todos conocidos. Y también quiero aprovechar en este momento para pues, dar el agradecimiento a Laboratorios Procaps. Ellos fueron quienes nos ayudaron en todo el soporte, llamémoslo logístico, y esto es importante decirlo porque es que para poder hacer un trabajo de esta magnitud y podernos reunir y podernos hacer evidentemente toda la logística que esto representa, pues uno necesita tiempo y necesita los recursos, y pues contamos con el concurso de Laboratorios Procaps que nos apoyó en toda la logística, también haciendo la salvedad que los autores fuimos absolutamente autónomos, independientes y críticos, tanto en la revisión que hicimos como en lo que plasmamos por escrito, y pues parece que eso es un punto importante también, digamos, de nuestro estudio. ¿Qué metodología utilizamos? Cuando hay tanta información sobre diferentes temas o en un tópico específico, pues es muy difícil poder a veces sacar a manera de consenso verdades absolutas. Entonces utilizamos una metodología que es válida precisamente para la elaboración de los consensos. Esa metodología se llama el Delphi Panel. Y el Delphi Panel consiste en que un grupo, digamos, de personas conocedoras o expertas, como se quiera llamar en determinado tema, recibe todas unas referencias bibliográficas que deben soportar unas preguntas que se elaboran por una reunión multidisciplinaria de los participantes. Hicimos una serie de preguntas generales enfocadas a cuáles deberían ser como las lagunas del conocimiento. Por ejemplo, cuáles deben ser los niveles óptimos de vitamina D en sangre, a quién medirle la vitamina D, mirar si la vitamina D realmente sí es útil para prevenir enfermedades o no, etc. Con ese número de preguntas, cada quien debía responder las preguntas determinadas, soportadas en las referencias bibliográficas. Revisamos cerca de más de 60 artículos con el mejor nivel de evidencia después de hacer una revisión sistemática de la literatura, y cada uno respondía a su pregunta de manera autónoma y cegada, es decir, lo que yo contestaba no lo sabía el colega reumatólogo, y el reumatólogo no tenía conocimiento de lo que contestaba el ortopedista, etc. Y al final debe haber, después de las rondas necesarias, un mínimo consenso del 80% para poder decir que hay consenso en esa determinada afirmación. Nosotros no tuvimos el consenso del 80% después de la primera ronda, hicimos 2 rondas, volviendo a revisar y volviendo a sustentar, y finalmente hubo un consenso del 100% después de las 2 rondas definitivas. Siguiente. Siguiente. Bueno, ustedes van a ver muchos enunciados, y de pronto dentro de cada uno de los enunciados o conclusiones generales, pues hay mucho trabajo de por medio, ¿sí? Lo que pasa es que aquí lo que hicimos es pensar a manera de resumen y profundizando un poco en los espacios de discusión. La primera declaración de consenso ante una de las preguntas generales es si la vitamina D es importante en los procesos fisiológicos y patológicos del ser humano, y la respuesta fue claramente sí. Y no solamente en términos de salud, cuando hablamos y revisamos todos los estudios realizados en prevención primaria, sino también de enfermedad como coadyuvante o como cofactor en los procesos de prevención secundaria, es decir, como coadyuvante en el tratamiento de muchas patologías. Y por eso, y ahí surge también la segunda declaración de consenso, donde pudimos afirmar que la vitamina D es importante tanto en prevención primaria como secundaria de algunas enfermedades. Aquí nomás, por ejemplo, ya en la práctica de nuestra seguro consulta diaria, de nuestro foco, la osteoporosis es un claro caso de este, más que la osteoporosis, la salud ósea. En este caso, la vitamina D es un factor esencial en la prevención de la osteoporosis, si se quiere, en términos de mejorar la disminución del remodelado acelerado en la posmenopausia, pero también es un cofactor esencial en el tratamiento, porque disminuye el riesgo de fracturas, tanto de manera independiente como de manera coadyuvante con los tratamientos indicados hoy en día. La tercera aclaración de consenso sería cuáles son los niveles adecuados, o cuáles deben ser los niveles séricos de vitamina D. Y después de, no crean, encontramos a veces disparidad en muchos de los consensos, en muchos de los conceptos que revisamos, pero en términos generales el consenso define normal por encima de 30 nanogramos por mililitro, insuficiencia por debajo de 30, deficiencia por debajo de 20, osteomalacia debajo de 10, deseables por encima de 40. Y esta palabra deseables por encima de 40, ¿de dónde sale? Esto generalmente no lo revisa uno
en los artículos que tuvimos la oportunidad de ver que nos dijeran deseables encima de 40. No. Normales por encima de 30, deseables por encima de 40. ¿Y por qué? A ustedes seguramente les ha pasado que ustedes ven de pronto pacientes que tienen niveles de 25 nanogramos y tienen una PTH normal y un remodelado normal. Y esa paciente, bajo la definición, está insuficiente. Pero también uno encuentra a veces pacientes que tienen 33, 34, 35 nanogramos y pueden tener PTHs elevadas. De ahí la importancia de siempre medir ese binomio. Ojalá uno pudiese siempre estar midiendo niveles de vitamina D3 con PTH. Si la PTH está normal, independientemente del valor de la vitamina D3, quiere decir que esos niveles están siendo adecuados para evitar esa retroalimentación con la PTH y luego son niveles de suficiencia. La gran mayoría de los cortes hablan por encima de 30. Pero si uno quisiera estar lejos de esa zona, a veces de límite en algunas pacientes donde 30 puede ser posiblemente muy poco, deseablemente por encima de 40. Ahora otra pregunta, deseablemente por encima de 40, y entonces ¿por qué no 60? ¿O por qué no 80? Pues es mejor tener 80 que 40. Y la respuesta es no, porque por encima de 40 también se ve que los receptores periféricos se van autocopando y la retroalimentación ya frena con la PTH y da exactamente lo mismo para efectos de sus acciones sobre el órgano blanco, tener 40 que tener 80, y ese margen, digamos, de seguridad con niveles tóxicos, que es lo que pusimos acá, que fue lo que mayormente revisamos por encima de 150 nanogramos, pues nos deja una brecha bastante segura. Es decir, siempre por encima de 30, deseablemente mantenernos más o menos entre 30 a 40, y evidentemente con eso sería suficiente para evitar llegar a tener niveles en el rango de toxicidad por encima de 150. Bueno, nos hicimos la pregunta si en Colombia, no solamente a nivel mundial, sino en Colombia, revisamos los artículos publicados en las series colombianas, había una prevalencia importante de deficiencia o insuficiencia de vitamina D, y la respuesta fue sí. Y revisamos 3 estudios interesantes de diferentes poblaciones. Revisamos el estudio hecho en la Fundación Santa Fe hace unos años por el grupo de la doctora Yanira Ortiz, la endocrinóloga, donde ellas hacen un grupo de corte tanto de hombres como de mujeres y tuvieron una prevalencia más o menos de 19 nanogramos por mililitro, una población, digamos, piloto Bogotá. El trabajo de Oscar Rosero en Villavicencio fue interesante porque fue hecho en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, una prevalencia de bajos niveles de vitamina D, él habla de insuficiencia de vitamina D, no estableció los rangos. Y grupo de José Fernando Molina, reumatólogo en Medellín, tuvieron una prevalencia, esto fue también adultos, hombres o mujeres, mujeres la mayoría en posmenopausia, con unos niveles cercanos a 26 nanogramos. Podríamos decir que poblaciones diferentes zonas en nuestro país, es lo que tenemos, hablan en todos los estudios, o por lo menos en estos 3, que son los que están publicados, de niveles de insuficiencia, incluso en otro de deficiencia. ¿Cuáles serían las causas en nuestro medio, que no son ajenas a las que vemos a nivel mundial, de bajos niveles de vitamina D? Pues falta de exposición a la luz solar, ese sin duda es uno. Baja concentración en los alimentos, pues mucha leche, poco rodaballo aquí en Colombia, ¿sí? Esto es muy importante, incapacidad de sintetizar a nivel de la piel, ya no solamente a nivel renal, a partir de la 7ª década de la vida hay una disminución casi del 70% de esa capacidad de convertir ese colesterol en colesterol dérmico, que va a ser la base propia para que se active la vitamina, para que tengamos el sustrato para activar después la vitamina D. Es decir, ya después de la 7ª década de la vida, poco riñón para que la active, pero poca piel para que la forme. Incumplimiento de la toma diaria de suplementos, ¿sí? Alta prevalencia en nuestra población mestiza y afro, que tienen menos capacidad también de síntesis a nivel de la piel. Alta población con sobrepeso y el uso excesivo de protectores solares. Cada vez, eso es bueno en este sentido, porque cada vez vemos que hay más conciencia en nuestro medio de protegerse la piel, pues, de los rayos ultravioleta que pueden ser nocivos para el cáncer. Pero estas pueden ser, digamos, buena parte de las razones por las cuales podemos tener altos niveles en nuestro medio de deficiencia. La declaración 5 de consenso. La adecuada exposición al sol es suficiente para mantener normales de vitamina D en personas menores de 50 años, y la respuesta es sí.
una persona por debajo de los 50 años, y esto es más válido para las mujeres por el efecto evidentemente del hipoestrogenismo en la posmenopausia ya asociado a la activación de esta hormona, es suficiente. ¿Pero cuánto? Entonces, digamos, las pacientes toman el sol. ¿Y cuánto hay que tomar del sol? Pues también hay que conocer entonces las mínimas concentraciones adecuadas de luz ultravioleta para poderla activar, y eso es lo que se llama el MED, que es la Minimum Erythemal Diary, que es tener al menos de 15 a 20 minutos diarios, mínimo 3 veces por semana, expuestos el 20% de la superficie corporal, que solamente es cara y antebrazos, o sea, no hay que salir a tomar vitamina D de otra manera, cara y antebrazos, ¿sí? Y entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Eso en sentido práctico. Entonces, una persona que haga eso no necesita suplencia de vitamina D. La pregunta es, ¿cuántas lo hace? Ahora, también puede tomar el sol antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, pero tiene que asolearse más tiempo. De 15 a 20 minutos entre las 10 y las 3, o más de 20 minutos antes de las 10 o después de las 3. La declaración 6, es decir, la suplementación con vitamina D disminuye la mortalidad global, y la respuesta es sí. Y aquí hay que tener cierto cuidado, sobre todo cuando uno a través de un documento como estos va a recomendar el uso de la vitamina D. Sí hay estudios, unos más sólidos, otros menos, pero en dos patologías muy importantes, tanto en la patología osteoarticular, específicamente prevención de mortalidad por disminución del riesgo de fractura y disminución de mortalidad global por disminución de enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿en qué población debería medirse? Esa es otra pregunta que aquí tuvimos mucha controversia. Esta fue una de las que realmente nos causó, digamos, retraso en llegar al nivel del 80%, básicamente por dos razones. Porque es que cuando uno habla de política pública y cuando se van a hacer recomendaciones de este tipo, pues es muy delicado, digamos, atentar incluso también con las mismas finanzas del sistema. Uno puede decir que idealmente medirla pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, planteamos a quién se recomienda, y recomendarlo es sí o sí. Sí o sí mídalo en este grupo de pacientes, que son las que van a tener más morbilidad asociada a posibles niveles deficientes. Y la otra sugerencia. La sugerencia es con base en, seguramente, el perfil de riesgo individual de un grupo poblacional diferente que no tenga alto riesgo. Entonces, recomendarse ¿en quién? Pacientes con raquitismo, osteomalacia, pacientes con osteoporosis. Toda paciente con osteoporosis debería tener mediciones de vitamina D, porque si yo necesito tener niveles óptimos, necesito saber de dónde parto, y los resultados de los estudios clínicos que han demostrado eficacia de los medicamentos que previenen las fracturas se hacen con vitamina D. Entonces, sí o sí, en este grupo de pacientes tiene que ser. Pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con daño hepático, pues ya vimos por qué sí. Porque no podemos asumir que tengan niveles óptimos si en el hígado y en el riñón es donde van a estar activos esos niveles. Síndromes de malabsorción, una lista importante. Esto no vemos nosotros mucho: fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, pero sí que vemos esto: los pacientes post cirugía bariátrica, ¿cierto? Estos pacientes post cirugía bariátrica, yo creo que los vemos a diario cada vez más. Son pacientes que hoy en día, además de estar desnutridas, están con deficiencia de vitamina D, porque también quedan con una muy mala absorción y evidentemente el sustrato se disminuye mucho, ¿no? Entonces, aquí sí que deberíamos ver enteritis por radiación, no mucho, y pacientes con hiperparatiroidismo, tanto primario como secundario, sin duda. ¿En quiénes también? Uso de medicamentos. Vimos evidentemente los medicamentos que, a la luz de la revisión de los estudios, están más asociados, no podemos decir más, a deficiencias, a niveles deficientes. Seguramente mucho tiene que ver con, en algunos de ellos más que en otros, mecanismos competitivos de metabolismo a nivel hepático, pero en otros, por de pronto, seguramente, un mayor exceso en la depuración de la misma, como puede ser los mismos glucocorticoides. ¿Y qué es? Mayor de 3 meses de uso de estos medicamentos anticonvulsivantes, glucocorticoides, algunos antirretrovirales, antimicóticos, anticoagulantes, estatinas y colestiramina. En el tema de las estatinas, y aquí hago un paréntesis, revisamos unos datos que a mí me llamaron mucho la atención, y fue, por ejemplo, el ver cómo
niveles de vitamina D por debajo de 15 nanogramos se asocian más a las mialgias asociadas a las estatinas. Casi que uno debería, con esto no podríamos decir, toda paciente que va para estatinas se le mide la vitamina D, posiblemente no, pero ¿qué tal toda paciente con mialgias postestatinas? De pronto vale la pena medirla y llevarla a niveles por encima de 30. Y ese efecto de las mialgias por estatinas puede tener una relación directa con ese efecto inmunomodulador, porque parece ser que las mialgias de las estatinas en ese espectro tan amplio pueden ser el origen inicial de alguna noxa inmunológica que puede llegar a ser una miopatía. Es decir, las estatinas pueden desencadenar a veces las miopatías en aquellas pacientes que inmunológicamente estén más predispuestas. Entonces, ahí podría ser un dato sugiriente, llamémoslo así, del efecto inmunomodulador. Ancianos con historias de caídas, el papel miotrófico que tiene la vitamina D se ha asociado a la disminución del riesgo de caídas, aquí deberíamos medirlos. Ancianos con historia de fracturas por fragilidad, yo diría que esto es válido no solamente para los ancianos, sino para toda persona con fracturas por fragilidad, porque una persona con una fractura por fragilidad, así tenga una masa ósea normal, es una paciente que ya tiene diagnóstico de osteoporosis establecida, ¿cierto? La población obesa, esto sí que vemos cada vez también más nosotros. Trastornos de la conducta alimentaria. Nosotros estamos viendo hoy en día niñas de 22 años con amenorreas secundarias hipoestrogénicas, porque es que esas niñas tienen el mismo efecto que tienen las que tienen falla ovárica. Lo que pasa es que estas no tienen estimulación a nivel central. El hipotálamo se les bloqueó y no le están botando FSH ese ovario y están haciendo un hipoestrogenismo severo, pero para efectos prácticos es lo mismo de las de falla ovárica. Y estas sí que se demoran muchas veces más en revertir. Estas niñas están comenzando a perder hueso antes de terminar de formarlo. Aquí sí o sí deberíamos también, por el mismo hipoestrogenismo asociado a ese hipogonadismo de la paciente con trastornos de la conducta alimentaria, medirla. Las diabéticas, enfermedades granulomatosas y las pacientes con fibromialgia, porque las pacientes con fibromialgia, pero obviamente la fibromialgia verdaderamente diagnosticada, por ese mismo efecto miopático se podría beneficiar. ¿En quién sugerir? Entonces, vimos la posmenopausia. Es decir, ustedes dirán, ¿habrá que medirle a toda la mujer en la posmenopausia niveles de vitamina D? Pues dijimos, hay que sugerir según los factores de riesgo. Personalmente, y eso sí yo también lo dejé en la mesa de trabajo, les digo, bueno, dejémoslo sugerido, pero para mí, factor de riesgo para deficiencia de vitamina D es estar en la posmenopausia y estar por encima de los 50 años. Entonces, si la posmenopáusica con factores de riesgo, pues yo creería que la posmenopáusica es una mujer con factores de riesgo ya reconocidos, pero lo dejamos a manera, digamos, de criterio. A nivel de la preconcepción, prenatal y lactancia, ya explicaremos un poquito más por qué dentro de los datos que encontramos a nivel de la consulta prenatal puede ser interesante sugerir según la condición de riesgo específica en algún grupo poblacional preestacional. Siguiente. Bueno, esta también nos la hicimos, y es que con base en todo lo que hemos visto, ¿será que está sobredimensionado el papel de la vitamina D? Y yo creería, vea cómo son las cosas, yo inicialmente pensé que sí, y contesté que sí, y después de la revisión hecha dije, pues no. Lo que pasa es que nos falta mucho conocimiento, pero realmente con lo que tenemos, yo pienso que es más una ruta de investigar más profundamente, porque seguramente vienen cosas que nos van a aportar mucho en el diario que hacer a nosotros los médicos siguientes. Bueno, ¿cuáles serían las pacientes a las que se deberían suplementar? Entonces, esa pregunta también es interesante, porque es que una cosa es medirla y otra cosa es suplementarla. Uno debería decir, yo suplemento cuando esté baja. ¿Y cómo hago para saber que esté baja? Pues midiéndola. ¿Y en quién la mido? En la que tiene alto riesgo de déficit. Pero muchas veces no la puedo medir. El sistema a veces no me lo permite. De pronto la paciente yo veo que no se va a hacer el examen. Hay que también tener en cuenta eso. Muchas veces no se va a poder medir o no va a ser QBIT, no va a tener una cobertura total hacer esa medición, ¿no? Dicho sea de paso, aquí también otro paréntesis, esto se está volviendo de tal magnitud que yo recibí una llamada un par de meses anteriores de una auditora médica de uno de los programas de medicina prepagada aquí en Bogotá, a que por favor le ayudara a definir que cómo es que todos los médicos están mandando a medir vitamina D, que en quién. Diga, espérese que salga el consenso y de pronto le queda un poquito más claro.
pero ya también ahí hay un tema económico detrás que seguramente está restringiendo mucho la medición de esto. Entonces de pronto vamos a ver situaciones en las que no la podamos medir. Entonces, ¿en quién suplementarla? Pues sí o sí, en pacientes con osteoporosis no debería ser lo ideal suplementar sin medir, pero es mejor pecar, digamos, un poco por exceso en ese tipo de pacientes que pueden tener alto riesgo de complicaciones. Pacientes con masa ósea baja, o las que son osteopénicas, pero tengan factores de riesgo asociados. Una paciente con masa ósea baja y riesgo de fractura, para efectos prácticos, es igual que una paciente osteoporótica. Alta frecuencia de caídas, o riesgo de caídas. Pacientes con fractura de bajo impacto, volvemos a lo mismo, estos son pacientes que ya, una paciente con una fractura de bajo impacto es una paciente que ya tiene una osteoporosis. Esa paciente no hay, esa paciente primero no había ni siquiera que hacerle una densitometría ósea para hacerle el diagnóstico, ahí es que hacérsela para seguimiento, ¿cierto? Estos son datos muy similares a lo que veíamos en quién medirla. Síndrome de malabsorción, en todos los casos ya mencionados, enfermedad hepática o renal crónica, también debería suplementarse porque estos pacientes son deficitarios. Población institucionalizada y pacientes con consumo crónico de 3 meses más de los medicamentos antes mencionados. ¿Sí? Se debería suplementar de rutina en la población incluso de la posmenopausia o población masculina mayor de 50 a 80 años, entre 50 y 80 años. La respuesta es no. No, es decir, hay una gran cantidad de datos donde nos damos cuenta que en este rango poblacional vamos a encontrar mucha comorbilidad, en donde pacientes tengan una altísima prevalencia de deficiencia, pero no por eso podemos decir de rutina habrá que suplementarlo en esta población antes de, digamos, afinar ese grupo, medirlo, estabilizar el riesgo y con base en eso suplementarla, pero de rutina no. Lo mismo en el caso de la mujer embarazada, por más de que hayan datos alentadores en cuanto a prevención de morbilidad perinatal. Bueno, y la siguiente pregunta es ¿cómo suplementarla? Entonces, pues aquí también nos demoramos bastante y pudimos, digamos, establecer 3 rangos. Uno que llamamos suplementación, y la suplementación no es nada distinto a asegurar en toda la población cuáles son los requerimientos mínimos necesarios de vitamina D para evitar comorbilidad. Y esto es válido incluso con más preponderancia en la mujer y en la mujer en la posmenopausia. De 800 a 1000 unidades diarias es lo que debería garantizársele a toda mujer, por lo menos en la menopausia, niveles mínimos de vitamina D. ¿Y cómo se va a garantizar eso? Pues a punta de sol, a punta de pescado o a punta de pepa. ¿Sí? Mínimo 800 a 1000 unidades diarias, eso es lo mínimo, ¿cierto? Pacientes con insuficiencia, estamos hablando rangos por debajo de 30 nanogramos, idealmente entre 1000 a 2000 unidades diarias de suplencia. Y pacientes con deficiencia, en un rango entre 2000 a 6000. ¿Por qué pusimos estos rangos? Porque es que no es lo mismo tener una deficiencia de 18 nanogramos a tener 8 nanogramos, o no es lo mismo tener 30 que tener 22, y los que les decía en un comienzo, siempre de la mano con la PTH. Entonces, si uno ve que pacientes están con niveles muy suprimidos, pues tenemos un rango entre 2000 a 6000 de suplencia, siempre logrando tener, idealmente por encima de 30, deseables en 40, pero siempre con niveles de PTH en rango por debajo de 65. Y finalmente hicimos unas preguntas específicas. Ahí sí, cada quien, digamos, que entró como en concurso a trabajar más, las preguntas de ortopedia, pues las revisaba el ortopedista, las debatíamos y seguramente pues él era el que nos aportaba más y hacían los otros temas. Desde el punto de vista del sistema osteomuscular, pudimos comprobar que este es uno de los, digamos, sistemas que más se asocia a morbilidad por niveles deficitarios. Básicamente a nivel muscular, receptores a nivel del músculo para mejorar el tono, para mejorar la postura y para disminuir el riesgo de caídas. Y todos sabemos que si se disminuye el riesgo de caída, se disminuye la magnitud del impacto, y si se disminuye la magnitud del impacto, se disminuye el riesgo de fractura. Hace poco yo revisé un estudio también muy interesante al respecto. Por ejemplo, la importancia, y muchas veces pasamos eso por alto, por eso hoy en día también, digamos, ese tema de la masa muscular baja, de la sarcopenia,
aquí tuvimos una tertulia el mes pasado al respecto, cada vez cobra más valor. ¿Sí? En ese estudio revisaban, por ejemplo, cuál era el riesgo de fracturas de la población institucionalizada más longeva en los Estados Unidos en un centro de reclusión de mujeres con un promedio, mujeres y hombres con un promedio de 90 años. Aquellos que tenían ejercicio físico regular, que era ejercitar masa muscular, tenían un 25% menos riesgo de fractura. Pero básicamente porque se caían menos, porque hay más tono, porque además hay más reflejos que el que va simplemente de la silla al baño y del baño a la silla. Entonces, esa mejoría en el tono muscular es muy importante y ahí sabemos que existen receptores altos de vitamina D para ejercer el efecto. Hay también estudios que nos hablaron de una relación, llamémoslo directa, entre bajas concentraciones de vitamina D y masa ósea baja. Es decir, a menores concentraciones de vitamina D, masas óseas más bajas y tal vez el punto de corte por debajo de 30. A nivel óseo, no solamente va a contribuir entonces en la mejoría de la masa ósea, sino en la disminución del remodelado que se conlleva también en una pérdida de masa ósea. Y en el riesgo de fractura, dentro de las revisiones más importantes, vimos cómo hay una disminución también, tanto del riesgo de fractura vertebral como de cadera, y esto lo vio también la revisión del Cochrane con una base de datos de cerca de 90.000 mujeres, ¿sí? Y se veía cómo disminuía hasta en un 30% el riesgo de fractura de cadera y hasta en un 14% el riesgo de fractura diferentes sitios de la cadera, especialmente a nivel vertebral. Y aquí quiero hacer la salvedad. Solo vitamina D, obviamente asociada a calcio, disminuye el riesgo de fractura. Pero la razón también es válida en decir, paciente con riesgo elevado de fractura, llámese osteoporótica, o paciente con masa ósea baja en riesgo de fractura, el tratamiento no es calcio y vitamina D. El tratamiento es calcio y vitamina D y el medicamento específico que haya disminuido, que haya demostrado disminuir el riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque si yo doy calcio y vitamina D o aseguro calcio y vitamina D, básicamente disminuyo 14 y 30% el riesgo de fractura. Pero si yo doy, por ejemplo, calcio, vitamina D y bifosfonato, puede disminuir el 45 o 50% el riesgo de fractura. ¿Esto de dónde sale? Que casi todos los estudios, por no decir que la totalidad de los estudios clínicos de los diferentes medicamentos que fueron aprobados hoy en día para la disminución del riesgo de fractura de pacientes con osteoporosis, el grupo por placebo era calcio y vitamina D. Entonces, la base que nos muestra el Cochrane nos discrimina la magnitud del efecto de la sola vitamina D en prevención de fractura, pero no debe ir sola en pacientes que tengamos candidatas para tratarlas bajo esa indicación. En los aspectos cardiometabólicos, que es tal vez el otro punto fuerte hoy en día, de pronto con estudios no tan depurados como los tenemos a nivel osteomuscular, pero sí en cortes observacionales, echamos mano de, por ejemplo, la corte de Framingham que tanto nos ha enseñado, ¿sí? Y vimos cómo había un incremento importante en la mortalidad cardiovascular, específicamente por enfermedad coronaria y por insuficiencia cardíaca, con puntos de corte por debajo de 15 nanogramos. Entonces, con esto, uno podría decir, entonces démosle a todas las pacientes para prevenir enfermedad cardiovascular vitamina D, pues hasta allá no da el alcance de los datos revisados, pero sí sería interesante en pacientes con enfermedad coronaria, por lo menos mírala. Porque es que ya se sabe que si está por debajo de 15 o si son niveles de pronto en niveles de insuficiencia, posiblemente su enfermedad puede ir más mal, o al contrario, el tener buenos niveles en esos pacientes ya con enfermedad diagnosticada, podemos mejorar su pronóstico. Por esa razón, y no por otra, el consenso, digamos, que no recomendó de rutina suplementarla o medirla como una herramienta de prevención primaria a nivel cardiovascular, pero sí sabemos que pacientes con riesgo cardiovascular deberían ser candidatas a medirla. Revisamos unos datos bien interesantes, por ejemplo, en hipertensión, teniendo en cuenta esa relación de la fisiología a nivel renal con el eje renina-angiotensina, y hay datos que nos hablan de una disminución no significativa de la sistólica, pero sí hay disminución significativa en pacientes hipertensos de la diastólica sin que sea de mayor magnitud. Entonces, en ese grupo de pacientes también podría ser interesante pensar en medirla a manera de recomendación, ¿sí? Teniendo esos datos, bajo el criterio médico, paciente hipertenso, de pronto también es interesante medir como tratar de asegurar un poco más la base terapéutica para el control de su enfermedad, entre otras cosas. Siguiente. En geriatría fue poco lo que encontramos
digamos, en el tema de antienvejecimiento, en el tema de neuroprotección, que es donde más revisamos los estudios, todavía de pronto muy a manera de ciencias básicas, sobre todo en cuanto a disminución de la sustancia blanca, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Alzheimer, parece que ahí puede haber una relación asociativa de, digamos, menor depósito de sustancia blanca, pero eran estudios muy pobres. Pero lo que sí está claro, y eso fue también lo que vimos en geriatría, es que ¿cuál es la población geriátrica? La población que tiene enfermedad cardiovascular, la población que tiene riesgo de fractura, la población institucionalizada, estamos hablando en la mayor población geriátrica, y esta debería sí ser una población candidata a por lo menos medirlo, porque es que ahí es donde encontramos la mayor morbilidad, obviamente inherente al proceso mismo del ciclo vital por el que pasa este grupo poblacional. Sí. En ginecología obstetricia, desde el punto de vista de ginecología, revisamos estudios con poco soporte, por ejemplo en endometriosis, poco soporte en miomatosis, estudios muy experimentales, y muchísimo soporte en la posmenopausia, específicamente en la relación con el metabolismo mineral, en la disminución del riesgo de fracturas y en la mejoría del tono muscular y de la postura, como ya lo expliqué en el sistema osteomuscular siguiente. Y en obstetricia, tanto la base de datos de Cochrane, que se pronuncia en el metaanálisis que revisan y la revisión sistemática, son coherentes con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y estos datos encontrados en obstetricia dicen que existen básicamente 3 patologías que se pueden asociar directamente a deficiencia de vitamina D y pueden mejorar también el pronóstico. Uno es el bajo peso al nacer, la otra es la preeclampsia y la otra es el parto prematuro. Entonces uno diría, pues a todas, ¿cierto? Midámoslas a todas y suplementémoslas a todas, pero volvemos a lo mismo. Se podría volver un tema delicado en ese sentido, de recomendación abierta, pero sí en aquella paciente donde sus antecedentes, su historia, mostrase riesgo de bajo peso al nacer, preeclampsia o parto prematuro, sería importante medirlo, e incluso hay datos de mejoría de estas 3 variables con niveles deseables en 40 nanogramos, es decir, llevarlos por lo menos a niveles normales. Y el último punto digamos, de debate fue el de oncología. Aquí pasó algo similar a lo que pasó con geriatría. Dijimos, pues en oncología la cosa está todavía como muy cruda, pero nos dimos cuenta de algo bien llamativo. ¿Y cuál, o por lo menos desde el punto de vista de lo que nosotros vemos hoy en día, cuál es la población oncológica que nosotros vemos hoy en día más como médicos ginecólogos o como médicos, digamos, de atención primaria de la mujer? Pues toda la paciente, por ejemplo, postcáncer de mama, toda la paciente que hace menopausia quirúrgica obligada evidentemente por el tratamiento oncológico a nivel de ovario, endometrial, el mismo cervix, etc. Esa paciente, por ejemplo, postcáncer de mama, una mujer a los 40 años con menopausia precoz, esa paciente tiene todo el riesgo de hacer una osteoporosis con el tiempo. Las pacientes hoy en día, ya hay un capítulo muy interesante en cardiología, que es el capítulo de cardio-oncología, y son las consecuencias cardiovasculares de los tratamientos oncológicos en estas pacientes, ¿sí? Las pacientes con inhibidores de anomatasa a los 42, 44 años, ¿sí? Que además no les pueden dejar oler los estrógenos, ¿sí? Las pacientes son deficitarias de vitamina D, tienen riesgo de comorbilidad cardiovascular muy alta, tienen riesgo metabólico porque además comienzan a hacer una alteración metabólica por el hipoestrogenismo severo que tienen, etc. Entonces, el capítulo de oncología como tal es un capítulo que abarca mucha comorbilidad asociada a la especialidad misma, ¿no? Siguiente. Y los 3 temas donde vimos que también había algunos datos interesantes. No encontramos una evidencia clara, por ejemplo, ni en esclerosis múltiple ni en tuberculosis. Tuberculosis, algunos datos asociados de pronto al efecto que puede tener desde el punto de vista inmunológico, pero sí en algunos tipos de terapia antirretroviral, especialmente los de tipo ITIWN, un grupo específico de antirretrovirales, por el metabolismo de competencia a nivel hepático. En estos sí se debería recomendar en pacientes que estén recibiendo este específico grupo de antirretrovirales, recomendar la medición de los niveles y suplementarlos en el dado caso, pues obviamente encontrarlos deficientes o insuficientes.
Estas conclusiones, el consenso, digamos que las conclusiones son evidentemente las declaraciones de cada uno de los tópicos, pero creo que podemos de alguna manera puntualizar en estas 5 conclusiones generales, o puede ser que la vitamina D es una hormona esencial en diferentes procesos fisiológicos en el organismo. También podemos decir que es un cofactor en algunas ocasiones directo, en algunas otras ocasiones de manera indirecta, para poder ser un ayudante en las diferentes patologías del organismo. Que se debe pensar en vitamina D siempre en patologías osteomusculares, articulares, cardiovasculares y metabólicas. Es decir, por lo menos en ese grandes 4 grupos, por lo menos pensarla, y según la condición, o si la paciente cae dentro del grupo de sugerencia de su suplementación, o por lo menos en su medicación. Lo ideal es suplementar niveles de vitamina D para obtener rangos de calcidiol entre 30 y 40, y que líneas de investigación futuras, tanto en salud cardiovascular, cáncer y neurociencias, están por determinar también cuál va a ser el papel de la vitamina D en prevención primaria. Aquí, por ejemplo, les doy un dato bien interesante para que nos demos cuenta que esto no está tan lejos. Hay un estudio que está ocurriendo en la Universidad de Harvard que se llama el estudio Vital, y estamos hablando de cerca de 20.000 individuos a un seguimiento a 7 años. El estudio ya arrancó. Le están dando un compuesto vitamina D y omega 3, y se está evaluando después de 7 años marcadores duros en disminución de riesgo mayor por enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular. Entonces, este tipo, digamos, de avances que se comienzan a ver en poblaciones para ver factores de riesgo como prevención primaria, pues vamos a ver seguramente en un tiempo, ojalá no muy lejano, en qué lado de la verdad podemos estar. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos quedamos entonces